¿Qué es Nazaret? Es la escuela del Evangelio. A ver, repitan más fuerte, ¿qué es Nazaret? ¿Qué fue la familia de Nazaret? ¿Qué son nuestras familias? Deberíamos ser un poco más realistas. ¿Qué quisiéramos que fueran nuestras familias? Porque si preguntamos qué son, ¿qué quisieran que fuera una escuela? Y Jesús quiso crecer en la escuela de su familia. El Todopoderoso, el que cambió las leyes, obedeció a San José y a la Virgen, porque la vida familiar era la escuela. Y Jesús no solo lo enseñó con su ejemplo, que ya era bastante, 30 años de ejemplo, pero también lo enseñó con su palabra, con sus gestos. Si ustedes revisan el Evangelio según San Marcos, van a recordar que cuando Jesús sanaba, siempre mandaba a la gente que sanaba primero a su casa. Vean qué detalle más hermoso, no tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero veamos el capítulo 5, versículo 18, que nos cuenta la historia de un hombre que según el evangelista era un endemoniado. Y Jesús, después de liberarlo y de sanarlo, recibió a este hombre que le hizo una súplica. Oigan cuál era la súplica. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, versículo 18. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. ¿Qué era lo que le pedía? No se quería separar de Jesús. ¿Y cómo, hermano? Si ese hombre estaba muerto y Jesús le dio vida, se agarró de la túnica de Jesús y le dijo: yo me quedo aquí contigo, yo no me voy a ninguna parte. Si tú te vas, yo me voy en el barco. Yo hago una pregunta: ¿ese hombre quería hacer algo bueno o algo malo? No los veo muy decididos, ¿eh? ¿Estar con Jesús era algo bueno? Pero dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Palabra de Dios. Lo que tú quieres es bueno, le dijo, estar conmigo, pero yo tengo algo mejor. Vete a tu casa, quiero que allí seas mi testigo. Porque también en la casa él iba a estar con Jesús. Ese hombre creía que para estar con Jesús había que apartarse de los demás, y Jesús le explica: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy. En tu familia, ahí estoy. Vete a tu casa. Jesús lo sana y lo manda. ¿A dónde lo manda? Igual que a nosotros. Hicimos un retiro, tuvimos un encuentro con el Señor, transformó nuestras vidas, y el Señor nos dijo: pues ahora váyase a su casa. Ay, es que yo quiero ser predicador, quiero ir, vaya a predicar a su casa. Más adelante el mismo evangelista, pero ya en el capítulo 8, del versículo 22 en adelante, nos cuenta la historia de un ciego que Jesús fue sanando poco a poco. Ya cuando le abrió perfectamente los ojos, dice el versículo 25, después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Quedó curado, de suerte que veía de lejos y claramente todas las cosas. Qué frase más bella esa, ¿eh? Veía claramente todas las cosas. Hay momentos en la vida que andamos todos confundidos.
Y este hombre ya veía claramente todas las cosas. Versículo 26. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Ni siquiera entres en el pueblo, porque este no conocía el parque, no conocía nada, se iba a quedar estrenando los ojos en la calle, viendo todas las muchachas que pasaban, viendo todas las vitrinas, viendo... Este hombre, le dijo el Señor: si te abrí los ojos, anda, estrenalos a tu casa, mira bien a los de tu casa. Es que a veces miramos bien, pero no a los de la casa. Y el Señor le abrió los ojos y lo mandó a su... ¿Y cómo le dijo? Ni siquiera... Ese es un buen consejo, hermano. No se me entretenga por la calle. Vaya a estrenar los ojos a su casa. Mire bien primero a los de su casa. Esa es la doctrina de Jesús. Los discípulos de Jesús, los cristianos, recibieron esa enseñanza y desarrollaron todo un esquema que podríamos resumirlo en las palabras que San Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 5, versículo 4. Primera Timoteo 5, 4. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de la piedad para con los de su propia casa, su propia familia, a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Versículo 8. Si alguien no cuida a los suyos, principalmente a su familia, este ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Palabra de Dios. ¿Qué deben aprender primero desde niños? Los nietos, dice. Aprendan primero los nietos, los hijos. Eso quiere decir los más pequeños. ¿Qué tienen que aprender primero? A cumplir los deberes de la piedad con los de su propia casa. Primero. Quiere decir los deberes de la piedad. Los deberes de la piedad es los deberes que te impone la fe, los deberes que te impone el haber creído en Dios. Esos son los deberes de la piedad. Piedad es esa apertura del corazón a la gracia de Dios. Sea piadoso. O sea, usted debe estar sometido, obediente, debe estar cumpliendo con las implicaciones de su fe. Esa es una persona piadosa. Ahora bien, ¿dónde debe aprender a cumplir eso primero? En su propia... Porque si alguno no cuida a los de su propia casa, es peor que un infiel, o sea, que uno que no tiene fe. Es serio, hermanas y hermanos, el convertir nuestra familia en la primera escuela, en el primer campo de aprendizaje y sobre todo en el primer lugar donde ponemos en práctica lo que Dios ha hecho con nosotros. Hasta aquí los datos bíblicos. Resumiendo, Antiguo Testamento. Cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, comienza uniendo a las... Nuevo Testamento. Cuando el Padre Celestial envía a su Hijo para salvarnos, lo manda que nazca en una... Y Jesús pasa más tiempo en su